Proxmox. Solamente para comentarles que esto ya lo hemos comentado en otras clases. En el PDC, en las opciones, tienen una pestaña que dice container que sea sin privilegios, ¿no? Que no sea privilegiado, básicamente. Entonces, por lo general esto va a dar un error, que es cuando se quiere implementar, se quiere configurar el PDC. No me acuerdo bien, pero hay un mensaje, yo les contesté en el Rocket a eso. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, tiene que cambiar esta configuración. En el proceso de instalación, recuerden, o de configuración, o de creación más que nada del container, hay una sección que indica en ese momento si el container está dentro de una jaula o no. O sea, si está en un entorno privilegiado o no tiene privilegios para nada. Bueno, si yo quiero cambiar eso, porque si ustedes ahora se empiezan a fijar, van a ver capaz a los que les dije que les daba error de permisos, es muy probable que tengan eso acá, la opción se te da en sí, o sea que en el momento de creación dejaron por default eso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Recuerden esto cuando instalamos Proxmox Backup, lo habíamos hecho el cambio. Me genero un backup de esto, le hago backup, se va a generar ese respaldo y cuando le doy restore, acá le puedo cambiar para que se ejecute, o sea, eh, tenga privilegios para poder ejecutar ciertas syscall del kernel del equipo host. Las snapshots no sirven. No, la snapshot no sirve. Uy, hay que crearlo de nuevo. Entonces, bueno, hacen un backup de esto, del container, y le dan, así como lo backupean, le dan restore y le seleccionan acá que va a tener privilegios, le dan restore y listo. Una vez que hacen eso, ejecutan de vuelta el Samba Tools para crear el PDC, para crear el dominio. Y una vez que tienen eso, yo voy a fijarme qué IP tenía esto, 251. A ver si lo tengo por acá. Una vez que tengan eso, vamos a, vamos a hacer dos cosas. En la wiki de Samba, bueno, ejecutan, tengan en cuenta, es muy importante la primera parte, la de la configuración del host. En Proxmox ustedes no van a tener, o sea, si ustedes editan este archivo de forma manual, cuando reinicien el container les va a aparecer, les vamos a sobreescribir esa información. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En las opciones, en DNS, en Proxmox, le setean las configuraciones, el, el dominio que ustedes tengan, la zona que ustedes tengan, que hayan creado, el realm que ustedes hayan generado cuando ejecutaron el Samba Tools. Ahí hay un argumento que ustedes le pasan que es el realm, que es el nombre del dominio y la zona donde va a estar el dominio Profe, y de la segunda Samba. IP, yo tenía una duda. ¿Esa Sí, IP es la del contenedor o es la IP que le asignamos al contenedor de la LAN virtual? es la del contenedor. ¿Pero de la LAN virtual o el La de contenedor? la del contenedor, el mismo. La IP de la WAN que tenga del mismo. Ah, está. O sea que puede ser que sea 10 punto tanto, punto tanto. Sí. Bien, entonces, bueno, una vez que tengan eso configurado, lo que les va a ocurrir es que el contenedor va a perder conectividad a internet. Si se fijan, le va a pasar la gran WhatsApp, ¿no? Van a querer hacer un ping a Google, por ejemplo, y no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque él tiene configurado como DNS a sí mismo. Si se fijan, acá están las configuraciones. Tiene no, es en etcresolve.com. Él tiene configurado los DNS a sí mismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Configurarle un DNS secundario. Acá agregan una coma y agregan el DNS de la red en la que ustedes estén. O en el de Google, por ejemplo. O la 888, por ejemplo, la 444. Este, de esa forma van a poder, como él mismo no va a poder resolver el DNS, lo va a reenviar al DNS que ustedes le hayan configurado.
y ahí van a tener conectividad, pero al punto de configurar el PDC ya no es necesario que tengan conectividad a internet. Lo que sí es necesario es que cuando ustedes configuren, vamos a fijarnos acá en la documentación, si ustedes ejecutan una vez este comando, cuando ejecutan el PDC lo pueden hacer mediante el asistente, cosa que habíamos dicho de que no lo hicieran así, que lo hicieran a través de el modo no interactivo, que es este, o sea, ustedes acá copian esta línea y le cambian acá el realm, que es la zona donde ustedes van a configurar, el nombre del dominio, que en este caso era su apellido, y la contraseña de administrador, del usuario administrator del controlador de dominio. Una vez que tengan esto, o sea, lo ejecutan y ya va a quedar instalado. ¿Qué va a generar este script? Las bases de datos del PDC. Si se fijan más al principio, les dice que si tienen archivos ya generados de la base de datos de Samba, que son archivos con la extensión TDB y LDB, los eliminen. Les agrega un comando acá que es el SMB. Este SMBD-B lo que les debería de, de imprimir en el standard output del equipo en la terminal, lo que les debería de imprimir es las configuraciones con las que fue construido ese binario al momento de la compilación. ¿Qué hacen con esto? Solamente se quedan con estos atributos, con estas entradas, ¿no? Que tengan estos nombres. Si lo tienen por default, a esto les va a quedar en USR, local samba, bueno, le va a quedar acá, en este pad que está acá. Si lo instalan desde los repos, le va a quedar en etc samba. Es el pad. Tienen que eliminar el KRB5, que esto son las configuraciones de Kerbero, donde ustedes configuran lo que son réplicas y bueno, toda la configuración de Kerberos, que es el algoritmo que se utiliza de descifrado, de autenticación. Y por último, después que ejecutan el Samba Tools, bueno, ejecutan este comando, les da información. Esto no es necesario que lo hagan, esto es para cambiar el backend de DNS, Samba por defecto Sí, cuando ahí dice ustedes... que eso se hace solo si tocaste el Samba Eternal ese, si pusiste otra cosa. Sí, si ustedes ya tenían un servidor de DNS previo al PDC, bueno, ¿qué podría hacer? ¿Qué se supone que va a ocurrir? Capaz que yo ya tenía en mi organización un servidor de DNS en donde gestionaba todas las configuraciones de las zonas, todas las asignaciones de los hostname, de los alias, las zonas de entradas de servidores de intercambio de correo, las entradas MX. Si yo ya tenía todo eso en mi organización y le quiero agregar un DNS, le quiero agregar un PDC, digo, no voy a utilizar dos servidores de DNS. Entonces, ¿qué hago? Me genero la estructura de zona del PDC. Eso es lo que hace acá. Este, Les da la documentación para que ustedes puedan configurar en las zonas referidas al PDC para que se generen las zonas en ese servidor de DNS. Profe, Sí, ahí en la parte que teníamos que utilizar el modo no interactivo, ¿qué era lo que hay que cambiar? tenés que cambiarle el real, que es el nombre de la zona en donde va a estar tu dominio, y Ujú. el domain, acá, el nombre de tu dominio. Es un poco confuso. Cuando hablamos dominio de PDC, no estamos hablando de servidores de dominio, servidor de nombre. Esto es una terminología que Microsoft incorporó, de llamarlo a su instancia de directorio dominio. Pero no es lo mismo un dominio, un servidor de nombres. Eh, Bien, una vez que ejecutan esto no lo ejecutan porque no van a cambiar el servidor de backend de DNS. Bueno, en cada uno de los servidores miembros que se van a conectar a este dominio, lo que van a tener que agregar en las configuraciones en el resolve.conf, en el caso de que el servidor miembro sea un container, o sea que sea de Proxmox también, no van a modificar esto, sino que en su lugar ustedes van a agarrar acá
y van a ir a DNS y le van a poner acá, servidor de nombre en la zona mía y la IP de mi PDC. Ahora, en las configuraciones de DNS, siempre voy a poner la IP del PDC. ¿Qué va a ocurrir si ese equipo quiere salir a internet, por ejemplo? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque su servidor de DNS no está forwardeando la petición de DNS. Si se fijan en las configuraciones, en USR, local, samba, etc, smb.conf, acá en las opciones, en las opciones globales, ustedes van a tener un atributo que se llama DNS Forwarder. Y este DNS Forwarder va a ser la IP de su servidor de DNS. De su servidor en la red en la que ustedes estén, ¿no? O los DNS de Google, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Le llega una petición de un servidor miembro a Google, por ejemplo. Bueno, él no sabe cómo llegar a esa zona de Google, entonces va a forwardear esa petición. Eso ahora lo vamos a explicar cuando veamos el teórico de DNS, que vamos a explicar cómo funciona DNS, las estructuras de los servidores de raíz, los top level domain y los servidores de las organizaciones. Y lo que son las búsquedas iterativas y recursivas. Eso vamos a verlo en un rato. Así que, bueno, después que configuran eso, bueno, hacen una copia de las configuraciones de Kerberos que se generaron cuando ejecutaron el Samba Tools. Y una vez que tienen eso, eso significa que ya el archivo, bueno, todas las instancias de Kerberos están configuradas en este archivo específico. Y una vez que tengan eso, ejecutan este script que se llama Samba. Una vez que ejecuten esto, en las configuraciones de los procesos les va a aparecer... ¿Tengo instalado Chetop acá? No. Les van a aparecer, bueno, Samba, le van a aparecer NMBD por ahí arriba, WinBint también, que es el servicio de lo que son yo puedo validar cuentas de usuarios de un equipo, por ejemplo. Puedo ir a buscar la base de datos de los usuarios que no esté dentro de mi equipo local, sino que lo vaya a buscar al directorio, por ejemplo. Y para hacer la prueba, lo único que tienen que hacer es ejecutan esta línea. Bueno, dependiendo de la versión de Samba, como va a ser superior, ejecutan esta línea y les va a dar los nombres de los recursos compartidos que se utilizan para el dominio, para validar a los usuarios, a los perfiles de los usuarios. Y por último, bueno, pueden conectarse al cliente SMB Client, por ejemplo. Esto es, ustedes se conectan al recurso netlogon, que está publicado, como esto se va a ejecutar, este SMB Client se va a ejecutar dentro del PDC. Y como ustedes compilaron Samba, ya tienen el SMB Client, los binarios del cliente de SMB, se van a poder conectar. Esto es como una terminal cliente en donde ustedes pueden ejecutar aplicaciones, pueden ejecutar comandos de SMB. Como por ejemplo ls, que es para listar todo lo que esté disponible en este recurso compartido y se va a autenticar con este usuario. Cuando ustedes le den enter a esto, les va a pedir las credenciales y si las credenciales que ustedes setearon son correctas y el usuario tiene privilegios para listar los datos de este recurso, este es un recurso, así como lo vimos con servidores de archivo, que generábamos un recurso público o privado, bueno, este es un recurso que se utiliza para el controlador de dominio de Active Directory. Este es el que autentica a los usuarios, ¿no? Después, bueno, pueden verificar los DNS también. Tienen que modificar las entradas de DNS. Y le tienen que cambiar la zona que es la que ustedes configuraron, ¿no? La de su apellido, punto y el dominio. Una vez que hacen todo esto, esto es para verificar que los DNS estén funcionando bien. Si los DNS no funcionan, la autenticación de usuarios o de equipos no va a funcionar. Después, host, bueno,
podemos hacer una verificación de una entrada de DNS del tipo A de alias. Y esto lo que hace es traducir un DNS a una IP. Le indicamos el DNS, en este caso el DNS, ¿quién va a ser? El FQDN del propio Domain Controller, del propio PDC. De esta forma, ¿qué verificamos si nos retorna una IP? Recuerden que nunca les tiene que retornar una IP que no sea del rango 127.0.0 algo. Lo que revuelva dentro de 127.0.0 algo se menciona al equipo mismo. Punto 127.0.0.1, 127.0.0.20, 0, no sé, 127.0.0.100. Todo eso va a hacer referencia al stack TCP/IP de ese mismo host. No tiene que retornar eso. Si la retorna eso es porque tienen mal configurado el etc host. Y por último, se prueba la verificación de Kerberos. Se genera un ticket con el usuario administrator. Acá se va a buscar el archivo en etckrb5.conf. Ahí se van a buscar los realm que ustedes tengan configurados. Si no, eso no hay que tocar nada, porque no vamos a crear réplicas ni nada de eso por ahora. O sea, lo dejan configurado así como está. Les tiene que aparecer como output el password y el usuario, arroba, y el dominio que ustedes hayan configurado. La zona de DNS que ustedes hayan configurado. Si eso pasó todo, o sea, anda bien, generó un ticket, lo pueden imprimir al ticket con klist. Van a ver que el ticket se genera, tiene un tiempo de vida, eso, o sea, lo que dura la sesión. Si eso se genera, ya está bien configurado eso. Ya puedo seguir al siguiente paso, que sería configurar un servidor miembro. ¿Qué se hace en un servidor miembro? Se instala Samba desde los repositorios, apt install Samba, y se se configuran los DNS. El servidor miembro va a tener una IP en su servidor de DNS que va a ser el PDC, el controlador de dominio. Una vez que tienen eso, bueno, hacen una prueba a ver si verifica bien con el comando en ese lookup, que es para chequear las respuestas de DNS. Hay cantidad de utilidades para la verificación de DNS. En Windows se usa mucho porque ya está el cliente nativo de DNS Lookup para hacer consulta a un servidor de DNS. Y también en Linux pueden utilizar las utilidades de DNS. Hay un comando llamado dig que se usa también para ver las respuestas de un servidor de DNS. Bien, después, bueno, pueden hacer verificaciones, posibles problemas comunes que puedan tener, cómo lo pueden solucionar, configuración de Kerberos también. Esto lo generan ustedes de forma manual. Crean este archivo, krb5.conf, y le agregan esta configuración. ¿Qué sustituyen? La zona de DNS que ustedes estén usando ahora. Recuerden que es apellido, punto. Creo que habíamos hablado de admininfra.edu.uy o algo así. Bien, una vez que eso está funcionando, Kerberos está funcionando, seguimos verificando los DNS. Ahora vamos a verificar que el hostname nos dé una IP y el FQDN del servidor miembro. Una vez que esté todo eso funcionando, tienen que escribir un smb.conf, un archivo smb.conf. Acá les da uno de ejemplo. Acá. Ustedes van a tener un archivo que se instala por default, que está en etc samba smb.conf. Eliminan el contenido de ese archivo, copian esto y modifican el dominio, que esto es el apellido de ustedes, y el realm, que es la zona, ¿no? Apellido.admininfra.edu.uy. Después le agregan la configuración de Kerberos. Van a utilizar la librería WinBin para traerse los usuarios del PDC.
se listan los usuarios, existe un comando que se llama winbind, se llama getEnd, passwd o groups, y eso les lista todos los usuarios del PDC o todos los grupos. Y se utiliza lo que es el mapeo. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes tienen usuarios centralizados, ustedes pueden mapear. Recuerden, desde el sistema operativo, cada usuario va a tener un identificador único. Por lo general, cuando ustedes dan de alta un usuario localmente en Linux, tienen un user ID y un GID. El mismo user ID y GID, se crea un usuario y se crea un grupo con el nombre del usuario. Y se lo asigna como grupo propietario a ese usuario. Eso tiene un identificador, un número. Bueno, para identificar los usuarios que son locales, se utilizan un rango de números, y para identificar los usuarios que están en el dominio, se utiliza otro rango de usuarios. Eso lo vamos a tener que modificar también. Y por último, bueno, se genera el usuario, inician sesión con el usuario, acá, con este. O sea, esto lo que hace es unen el servidor miembro al AD. Y una vez que se unió en el AD, se tiene que modificar ahora que se van a utilizar usuarios que están dentro del dominio. Por ende, hay un archivo que utiliza Linux, que es NSSwitch, que se encarga de indicar cuáles van a ser los orígenes de datos para los usuarios y para los grupos. Lo que tengo que hacer es modificar este archivo y agregarle winbind. Winbind es ahora el nexo que va a hacer con usuarios y grupos desde el servidor miembro a la D. Bueno, inician los servicios. Esto se va a iniciar todo por defecto porque al instalarlo ustedes por los repositorios ya se les va a generar los unit file. Y por último, bueno, la verificación. Hacen una prueba, winfo ping dc. Esto hacen un ping desde el servidor miembro del PDC. Si le responde, está todo correcto. La capa de comunicación anda impecable. Si no, hay que verificar. Los errores posibles son los DNS principalmente. Las IP, que no las tengan bien. El FQDN, el REALM. Se verifica todo eso. Y por último, ¿qué tendrían que ver en el servidor miembro? ¿No? Recuerden, cuando estamos hablando de servidor miembro, estamos hablando de un servidor que está conectado a un PDC, a un controlador de dominio. Eso creo que lo hicieron en redes con algún Windows 7 o con algún Windows 10. Que ustedes lo agregan al dominio para después autenticarse en ese dominio con un usuario, administrador o el usuario que ustedes generen. Y a partir de ahí lo pueden administrar al servidor desde ahí. En el caso de Windows existe una utilidad llamada RSAT, que Windows 10 ya en las últimas versiones ya lo trae embebido, que sirven como les incorpora una serie de utilidades para administrar ese server. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que tengan eso generado, tengan el servidor miembro unido al dominio, van a poder hacer en el servidor miembro, van a poder ver un determinado usuario que esté en el AD. Ustedes crean un usuario en el dominio, van a un servidor miembro y si habilitaron en el smb.conf que se vean esos usuarios, o sea, eso lo hacen con winfo, como lo tenemos acá. Acá. Winbing en un user, esto es que me muestre los usuarios, esto siempre para un entorno de prueba, ¿no? Esto en producción no está bueno porque si no cualquier usuario puede ver todos los usuarios que estén en el AD. Y eso no quiero que cualquier usuario de la red pueda ver todos los demás usuarios. Una vez que tengo eso, yo ya tengo mi servidor miembro que está consumiendo usuarios que están en el AD, objetos de usuarios que están en el AD, también objetos que son de computadoras también, que los puedo consumir. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, getEnd, passwd, le digo mi dominio y el usuario, y como en el standard output me va a imprimir los datos de ese usuario que está en el AD.
por ejemplo, el user ID, el grupo propietario, el nombre del usuario, el path al directorio home y cuál es la terminal por defecto que tiene su usuario. Esto en el manual está todo como que resumido, ¿no? Hay muchas más configuraciones que tengo que tocar para que esto funcione realmente. No es que ejecuto en este orden y todo va a andar, no. Le tengo que habilitar a los usuarios el atributo de, de identificador de usuarios, cuál quiero utilizar. Que eso se explica en cuando seleccionan el servidor de el, el módulo de autenticación que está por acá. Acá. Dependiendo del módulo, nosotros usamos AD siempre. IDMAP config AD. En este caso se requiere que yo en el usuario habilite un atributo que se llama los atributos de Unix. Entonces de esta forma yo tengo que identificar a cada usuario con un atributo que se llama user ID number, que esto se lo doy al usuario en las configuraciones de la D. Cuando me genero el usuario le puedo decir, bueno, tomate este atributo, seteale este atributo en tal valor. Al usuario y también a los grupos también. Una vez que tengo esos dos atributos en el AD configurado, el usuario va a estar visible para todos los servidores miembros. Esto les estoy comentando medio a las apuradas lo que vamos a estar eh, haciendo esta semana, ¿no? Ya el AD casi que ya todos los tienen implementado, quedaría el servidor miembro y bueno, después seguir trabajando con comandos para crear un usuario en el AD. Todas las tareas administrativas que en redes lo hacían desde Windows, ahora lo tenemos que hacer desde la línea de comandos, desde la terminal, con Samba Tools. Por lo general Samba Tools incorpora para lo que es la gestión de los usuarios y eso, incorpora todo una serie de argumentos que nos permite desde ahí realizar la gestión. Después, cuando tengamos esto operativo, ya, que el servidor miembro se autentique, liste los usuarios que están en el AD, yo voy al AD, me genero un usuario y ya automáticamente queda replicado en todos los servidores miembro. Ahí ya tenemos la estructura de usuario centralizado, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya el servidor miembro, vamos a empezar a ver el protocolo SMB que ya vimos, lo vamos a volver a ver de vuelta, pero ahora vamos a implementar un servidor de archivo en donde los permisos de los usuarios y de los grupos ya no van a ser con usuarios o grupos que sean locales en ese servidor de archivo, sino que yo me voy a crear un grupo y usuarios en mi PDC y ese usuario y ese grupo se va a replicar en mis servidores de archivo. Entonces después, una vez que tengo eso implementado, por ejemplo, en un contenedor, me genero una imagen de eso y después clono eso. Entonces después me genero las imágenes cliente que quiera, ¿no? Eso así es la misma estructura que ustedes trabajaron en sistema operativo. En sistema operativo ustedes entraban en un container, en un LXD container, el cual estaba conectado como servidor miembro a una D. Y cada uno con sus credenciales podía iniciar sesión en ese AD y bueno, iba a tener sus privilegios, sus carpetas, sus archivos. Exactamente lo mismo que vimos en sistema. Bueno, ahora le toca implementarlo a usted para que vean qué tan complejo es esa configuración. Bien, y una vez que tenemos eso funcionando, ya después vamos a hacer consultas específicas sobre el AD. No vamos a centrar en crear filtros, hacer búsquedas a través del protocolo LDAP. Sí, Santiago, decime. Profe, yo tengo acá un error que me sale cuando estoy tirando la línea para crear el Active Directory. No sé si se la puedo mostrar más tarde o cómo Sí, es. claro, mostrar, no hay problema. ¿Qué- ¿Muestra ahora? Sí, sí, mostrame. Acá tiré
el barra configure, el make install, y me sale esta. Y acá estoy viendo que este archivo DFS Samba 4 que está hablando acá no aparece. A ver. Cannot share. Hace un LD config ahí. Acá dentro del Ahí mismo, ahí mismo. LD-config. Sí. Y dale. Vos cuando ahí estás instalando, estás generando el PDC, pero vos no. ¿Ya hiciste el make install y todo eso? Sí. Sí, sí, por eso. Acá está, mire. Acá terminó el make install y le tiré la línea. Primero por las dudas revisé que estuviera el config file y el logdir state tanto. Después le tiro acá la línea y empieza a hacerlo, pero llega a esta A mí parte y me se tira muere. el mismo error. Pero ahí como que le está diciendo que. Que falta algo. Sí. Este archivo no lo encuentro, por ejemplo. Que son del. Acá me metí a la carpeta y no aparece. A ver, Tendría pero que estar. borrate, anda a USR Local Samba, borra esa carpeta y, y dale de vuelta ahí make install, donde tenés el código fuente. Profe, una pregunta, ¿el configure así nomás pelado? No lleva nada más, ¿no? No, nada más. ¿Qué hago? Borro Sí, la carpeta lib. borrás, no, USR Local Samba, volá toda esa carpeta, Ah, ahí va. Y entra a la carpeta donde tenés el código fuente que compilaste y dale make install ahí para que te lo genere de ah, vuelta. RM Samba ahí le pasas como argumento "-r" para que sea recursivo. no, ¿cómo? R, RM, ¿no? sí, No, no. ahí le pasas el "-r". Bien. Ahora andate donde tengas el código fuente que compilaste. Estaba en. ¿Dónde es que estaba? A ver si era acá, ¿no? Sí. Acá le tiro el configure, el make install. Sí, Está. Dejo de compartir porque va a demorar dale, un dale ratito. tranqui. Gracias. Dale. Bueno, seguimos acá. Bien, bueno, antes de que sigamos con todo esto, de los servidores miembros, etcétera, vamos a ver la letra del lab de este. Y ya, después retornamos con esto. Bien, ¿qué van a tener que implementar acá? Un servidor de correo y un PDC. La dificultad de esto es la de unir el servicio de correo que consuma usuarios del PDC. Esa es la dificultad que van a tener. Bueno, van a tener que configurar, instalar un Podfig, un Dovecot. Esto lo instalan desde los repositorios, no es necesario que compilen ni nada. Y el PDC. El PDC sí lo van a tener que compilar a mano. ¿Cómo lo pueden probar a esto? Instalan el PDC, hacen las pruebas, que esté funcionando lo más bien. Después instalan Dovecot, instalan Podfig, instalan el servidor de POP y de SMTP, lo prueban localmente, anda todo bien. Y después, ¿qué se hace? Se le agrega el módulo de autenticación por el EDAP a Dovecot y a Podfig. Una vez que tengan eso, se les cambia, si se acuerdan, cuando instalamos Dovecot y Podfig, había un atributo en el cual yo le indicaba
dónde iba a estar el origen de los usuarios. Le habíamos puesto Shadow, que era utilizar un usuario local. Y bueno, ahora va a ser, van a ver ahí en la documentación, que si ustedes instalan una librería de LDAP, van a poder agregarle una, mediante LDAP, ese origen de datos sería. Bueno, monitoreo de sesiones por medio de log, generación de peticiones MTP, POP y MAP por medio de una sesión utilizando TCP, esto a la hora de la depuración, van a usarlo de forma manual, tanto a Adobe Code como a Podfig. Instalación y configuración de un servidor de directorio, Microsoft Active Directory. Bueno, introducción a mails, acá un poco de letra. Esto ya lo vimos en teórico, años anteriores no lo se dejaba como tarea de investigación, por eso está la letra. Bueno, un poco cómo es el envío entre dos personas utilizando su MUA, bueno, todo lo que ya hemos visto. Y el servicio de directorio. Este sí, es un servicio que almacena y organiza la información sobre los usuarios en una red de computadoras y sobre los recursos de la red, que permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos de la red. Yo acá digo, bueno, tal usuario va a poder ingresar a mi red en tal rango de horario, por ejemplo. Gestionar las credenciales, etc. Active Directory es un servicio de directorio desarrollado por Microsoft utilizando los protocolos LDAP, DNS, DHCP y Kerberos. Dentro del directorio se crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también la administración de las políticas de toda la red, por ejemplo, mediante el uso de las políticas de usuario que ya vieron en redes. Active Directory permite a los administradores establecer políticas a nivel de la organización, desplegar, hacer un deploy de programas en un conjunto de computadoras y aplicar actualizaciones críticas de seguridad. Por lo general, en un Windows Server, por ejemplo, van a usar WSUS, es una utilidad que se utiliza para hacer el deploy de los que son los parches de seguridad de los sistemas operativos. Pero también lo puedo hacer a nivel de política, también como dice acá. O puedo instalar un programa. Alguna vez alguno, por ejemplo, si prestó atención, cuando descarga un instalador de algún software, cada fabricante de software proporciona diferentes medios de instalación. Entre ellos, por ejemplo, usan un punto .exe, por ejemplo, un auto extraíble. Usan, por ejemplo, un archivo .msi. Los .msi son aquellos que yo puedo hacer el deploy a través de una política, por ejemplo. Ese instalador son instaladores que los puedo personalizar con las configuraciones que yo quiera utilizar. Por ejemplo, no sé, en tal directorio vas a instalar la aplicación con tales argumentos, por ejemplo. La idea es acá armar toda la infra y después mostrar uno de los temas que vamos a ver dentro de unas semanas es la administración de equipos clientes, de terminales clientes de Windows. Entonces, bueno, como si yo tengo un cliente que se está unido a un dominio, ¿cómo puedo, mediante el dominio, hacer el deploy de una aplicación? Por ejemplo, no sé, imagínense, eso se usa mucho cuando tienen que instalar, por ejemplo, no sé, su organización utiliza Microsoft Office y por problema de licenciamiento, porque les cayó una auditoría de Microsoft, necesitan cambiar de la noche a la mañana 3.000, 4.000, 5.000 Office a LibreOffice, por ejemplo. No van a ir 4.000 o 5.000 veces de a un equipo desinstalando e instalando, ¿no? Eso se automatiza, se genera un paquete, se aplica una política que diga, bueno, el equipo cada cierto tiempo va a ir al dominio a buscar lo que son las políticas del usuario actual, las políticas del equipo,
Y ahí, bueno, se va a traer esa regla y esa regla lo que va a hacer es desinstalar el Office e instalar LibreOffice. Bueno, ¿cómo va a instalar LibreOffice? ¿En qué directorio va a ser la instalación? Porque eso no es que va a invocar, no va a instanciar el instalador y después el que está enfrente del equipo se encarga. No, eso lo tenemos que automatizar como responsables de infra de esos terminales. Nosotros tenemos que gestionar eso, ¿no? Tenemos que, Profe, sí, hice el laboratorio 3 allá abajo, estoy leyendo mal. ¿en dónde? Allá abajo, la página de abajo. Ah, sí, va el 2 y el 3 juntos. No, mentira. Me faltó cambiarle acá el encabezado. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar a hacer deploys a través de un AD. Ahora vamos a establecer el AD, un servidor de correo, y vamos a establecer un deploy. ¿Qué ocurre esto en las organizaciones, por ejemplo? En la práctica, eh, cada empresa va a tener, por ejemplo, su servidor de directorio, y ese servidor de directorio a, va a tener un usuario, por ejemplo, no sé, imagínense que ustedes implementan la infra de la gestión de los mails, por ejemplo, usan un servicio de Google, por ejemplo, un Google Suite, por ejemplo, que es un servicio corporativo para la gestión de los correos. Bueno, ¿qué les pide Google? Les pide un usuario que pueda conectarse a la D para verificar información de los usuarios. Entonces, cuando ustedes quieren ingresar a Gmail en su organización, los servidores de Google utilizan ese usuario para conectarse a la D y verificar, por ejemplo, que el dato que ustedes ingresaron, que la clave sea la del usuario de la D. Genera un ticket, como lo hicieron con las pruebas de Encarveros. Bueno, es exactamente lo mismo. Si eso está correctamente, les proporciona el acceso a Gmail, por ejemplo. Si no, bueno, no va a funcionar. Pero van a tener un usuario con privilegios sobre una determinada zona del dominio para hacer las consultas. Bien, mail. Se deberá implementar los servidores POP3, IMAP, SMTP. Los usuarios de correo no deberán de existir. La dificultad de este laboratorio es esta. No deberán de existir en el sistema operativo del servidor. Sino que los usuarios van a estar dentro del servidor de PDC, dentro del AD. De esta forma, los usuarios de la organización serán gestionados desde un único lugar. Quiero generar un nuevo ingreso en mi organización. Tenés que ejecutar un comando, Francesco, es dpkg-reconfigure tzData. Ahí seleccionás la configuración de la zona horaria. Eso es bajo root. Bien, entonces, ¿qué decíamos? Bueno, llega un nuevo ingreso a mi organización. Dale, nada. Llega un nuevo ingreso a mi organización, ¿qué hago? Bueno, le tengo que preparar su kit de inducción, ¿no? Sus herramientas de trabajo. Bueno, me genero un usuario en el dominio y automáticamente eso ya se genera un usuario de mails asociado a ese usuario. Y bueno, todas las credenciales de ese usuario, todos los accesos a los sistemas de mi organización de ese usuario, lo canalizo siempre en un directorio. Entonces, de esta forma, el usuario, no sé, ya no pertenece más a la organización. ¿Qué hago? No tengo que ir servicio por servicio en mi organización bloqueando el usuario, sino que voy a la D, lo deshabilito, le digo, bueno, deshabilitado porque ya no pertenece más en la organización y el tipo no va a poder ingresar más a su endpoint, a su equipo, a su PC, a su laptop, a lo que use, ni tampoco va a poder ingresar al mail. Si él tenía un teléfono con su correo configurado, bueno, se les va a cerrar la sesión y bueno, no va a poder ingresar. O sea, gestionamos todos los usuarios desde un único lugar, ¿no? Desde el dominio. Bien,
Servidor POP3 IMAP con Dovecot. Bueno, Dovecot es un servicio de IMAP y POP3, como ya hemos comentado, de código abierto para sistemas GNU Linux. Escrito fundamentalmente pensado en la seguridad. Se deberá implementar un servidor de correo POP3 IMAP que permita la creación de diferentes usuarios, permitiendo acceder con los protocolos que desee. Utilizando un cliente de correo, por ejemplo, esto no va. Skirrel main no va, no lo vimos este año y no lo vamos a ver pues ya está descontinuado. Déjenme que voy a... Ya lo estoy corrigiendo así ya queda. Ahí está. Bien, se tiene que implementar un servidor de POP3, de IMAP, se tiene que implementar un PODFIC, un servidor de SMTP. Ya lo hemos visto, con la particularidad de que los usuarios del servidor de mails van a estar dentro del PDC. Se deberá implementar un servidor exclusivo como controlador principal de dominio utilizando Samba. Este servidor será el encargado de almacenar los usuarios de la red y servidor de correo. El dominio se llamará equipo y el número del equipo .admininfra.tip.edu.uy, siendo X el número del equipo correspondiente. El trabajo se va a realizar en el grupo que ya se hizo el laboratorio 1 y vamos a hacer igual que el laboratorio anterior. Nos vamos a juntar 20 minutos con cada equipo para ver la demo del lab. Fecha de entrega, viernes 22, o sea, tienen 3 semanas. Yo les diría que arranquen esta semana y dejen funcionando el PDC, el Dovecot y el Podfig, todo de manera local, ¿no? Arranquen como el laboratorio 1. Primero hago todo de manera local, independiente, y una vez que cada cosa funciona, me genero snapshot en todos los contenedores y en dos contenedores, ¿no? Porque tenemos dos servidores solamente, el PDC y el de correo. Me genero los snapshots ahí y empiezo a hacer las configuraciones. Instalo librerías, toco configuraciones. Bueno, eso es lo que les va a llevar prácticamente esas 2 semanas le va a llevar eso, hacer esa configuración y bueno, se van a chocar con errores. Y bueno, una vez que tienen eso funcionando, eh, no se duerman. Traten de esta semana adelantar y dejar el PDC, el Dovecot y el POSIX funcionando. Todo de manera local. Una vez que tengan todo eso funcionando, agregan... Una vez que tengan todo eso funcionando, los interconectan entre sí. Aparte de eso, ¿qué vamos a ir haciendo en la semana? Bueno, vamos a ir generando usuarios en el AD. Cada uno ya tiene su AD o va a tener ya su AD configurado. Vamos a agregar usuarios en el AD. Vamos a estar trabajando con servidores miembro. Este servidor de correo, existen dos formas de hacer este laboratorio. Utilizando el servidor de correo como miembro. O sea que en mi mail server instalo Samba desde los repositorios y lo conecto a mi PDC. O la segunda opción es utilizar el protocolo LDAP. Hacer alguna consulta mediante LDAP. Y bueno, cuando quiera validar ciertas credenciales, voy con esa consulta, voy con ese origen de datos. Bueno, voy a subir esto.
Ah, también para entretenerse con esto. A ver, errores acá en el chat. Reyes, en ese archivo se te genera el PID de Nginx. Cuando vos inicias una instancia, te genera te genera el PID en ese archivo. Hacer un touch a eso y listo. Santiago, no tenés problema de permiso, nada, eso está todo solucionado, ¿no? No, en teoría ya está solucionado. Si quiere le muestro. Vale. ¿Se está viendo ahí? Sí, se Sí. ve. Acá, contenedor con privilegio. Todo esto ya está. Ahora le muestro. Esto es lo que me tira. Ya lo compilé, ya le di el make y el make install. Está, y el make install. A ver, dale ahí make install. Te va a saltar ahí el error ese que pasaste en el chat. Ah, eh, ¿Agregaste al pad sí, el bin y el sbin? sí. Ahí terminó. Yo ahora le tiro por las dudas la línea del pad de nuevo. Sale eso. ¿Quiere que le haga zoom, profe, o algo de eso? No, no, no. Samba. Hacé un top ahí a ver si tenés algún proceso que se llame Samba o SMB o algo. Viste que tenés el Ah, SMB y el SMB Notify S. Profe, una pregunta. ¿La Sí, captura de pantalla de cuál de todos los comandos es? ¿Del Samba solo o del otro que prueba el el que hace file server? el que hace el Kinit. A ver. Hacele un pequil a eso para matar el SMBD y eso. eh, El tema que ese proceso. ponele. Algo a tener en cuenta es cuando ustedes eliminan un directorio, por ejemplo, que no haya un proceso Otro. que esté usando ese Ligado. directorio, porque si no, no se va a eliminar. O sea, ustedes no lo van a ver de la línea de comando, pero mientras ese proceso esté activo, no se va a eliminar. 245 y Con el pkill, eso lo haces con el kill. Con el pkill tenés que pasarle el nombre. al Pones, nombre como tal. sí, solo el nombre nomás.
no- y- Pido un top por las dudas, profe. Fíjate a ver si. Ahí parece que quedó. Y ahora vas a tener que hacer el Windbind, también eliminalo. ¿Los dos? Sí. No, elimina uno, Ah, bueno. escribís, hace un Pekil Windbind D y te va a matar los dos. ¿Y un D o D nomás? D. Ahí. Dale enter. Y ahora que lo vuelvo a recompilar y eso. Ahora no, solamente tenés que hacer una RM a USR Local Samba, lo eliminas como hoy y Ajá, después haces un make install. Haces un make install y listo. bien. ¿Así? ¿No, verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora solo make install. Sí. Le tiro el pad de nuevo por las dudas, ¿no? No, no es necesario, no es necesario. ¿No? No, no, dale Samba Tool nomás. Mismo error. Qué raro que no te. Che, Santi, configure cuál hiciste. ¿Cómo? ¿Qué configure usaste? El punto este. Probá hacer un make espacio clean y hacer un configure y make install de vuelta. Porque ahí como que no te lo compila completo. Profe, ¿le puedo mostrar? A ver si Dale, está bien esto que me tiró. dale. Sí, está perfecto. ¿Y qué paso captura esto? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo vienen, gente del resto? ¿Qué? ¿Cómo vienen? A mí el -B no me anduvo, pero está como te decía hoy, yo subí la captura ahí con. O sea, después o sea, el resto siempre funcionó. O sea, no me daba salida el -B ahí, el SMBD -B. No hubo forma de hacerlo que largue algo. Pero bueno. Pero como busqué los directorios, no había archivos y eso, y lo ejecuté a los comandos y funcionaron. Pero si vos haces un kinit, un klist y te genera los tickets, ya está. Está Sí, sí, impecable. sí, está. Yo subí eso por eso. Si tenés eso, ya está bien. Está bien. Si Kerbero está funcionando es porque los DNS están funcionando. Y el PDC está funcionando, así que Sí, sí, resolvía bien el nombre y eso, la IP. bien. Bien. Bueno, a ver, ¿qué prueba? La prueba que están haciendo es esta. Kinit. Me pide las credenciales. Administrador. Profe, no me deja hacer la entrega en la página, ¿puede ser? Con el EVA. Puede ser. A ver, Yo, profe, tengo una consulta acá. pregunté. ¿Cómo hago para ver la contraseña del Kinit? No la podés ver. Tenés que. Esa es la contraseña que usaste cuando hiciste Samba Tools. Ah, me fijo. No la pueden ver. La contraseña no la pueden desencriptar, por así decirlo. La pueden cambiar, pero no la pueden.
Ya me fijo. Bien, ahí se cambió para que puedan hacer la entrega. Ya veo que 5 ya han realizado la suba de la foto. Bien, de bien. Bueno, entonces, ¿qué se hace ahora? Después de que el K-List me muestre de que se generó el ticket de Kerberos y no tiene ningún tipo de problema, ahora me pongo a configurar un servidor miembro de la D. ¿Cómo hacemos eso? Vamos con el AD. Acá. Vamos a generar otro servidor. No estamos viendo, profe. No, no. Lo estoy generando. Esperen que ya va. Ah, está. Ahí lo entregué en el EVA, profe, y en el chat también por las dudas. Bueno. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando estén trabajando con AD son los límites que tiene el propio protocolo para la generación, para la creación del hostname. En SMB, y esto no es porque sea Linux, sino que en Windows también pasa lo mismo, los caracteres que son del SMB, del hostname, perdón, no tienen que superar los 15 caracteres, no pueden tener un punto, pueden tener guiones, mayúsculas, minúsculas y guiones y números, pero no puede tener signos de puntuación ni caracteres especiales. Entonces, doscientos cincuenta y uno, 252 generó mi segundo servidor. Bueno, no arranco ahora, gente, con el teórico de DNS porque no nos va a dar media hora para verlo, así que mejor avanzamos con esto. A ver si nos da el tiempo hoy de implementar el servidor miembro. Bien, como les decía, tengan en consideración el nombre, no le agreguen un nombre muy de gran tamaño, porque si no, cuando ustedes lo agreguen al dominio, el nombre se le va a acotar, se va a acotar a 15 caracteres y está pronto. Lo único que tengo que hacer es instalar Samba. Por las dudas, profe, mío no está compartiendo. Ah, perdón. Perdón, gracias.
Bien, ya tengo instalado mi servidor, mi Samba, y lo único que tengo que tener en cuenta es que ahora las configuraciones están en etc Samba porque lo instalé desde los repositorios. Y acá vamos a encontrar el smbconf que va a tener, bueno, este. Bien. Bueno, antes de entrar a configurarlo, vamos a hacer las configuraciones iniciales. Las configuraciones iniciales son los DNS, ¿no? Lo primero que tengo que configurar son los DNS. Así que, bien, acá tenemos que hacer lo mismo que hoy, que hicimos con el PDC, verificar, y acá podemos ver de que efectivamente hay procesos que están ejecutándose, con lo que voy a hacer un pkill smvd smvd y nmvd. Y ahora vamos a hacer de vuelta. Ahora sí. No tenemos que tener en ejecución ningún proceso de Samba ni de nmvd ejecutándose. Acá lo podemos ver que ninguno se está ejecutándose, a excepción del grep, con los argumentos que le pasamos. Bien, entonces ahora sigamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, acá se muestra el smvd-b y se agrega que muestre dónde está el config file. Ahí va. Entonces, repito, como lo instalé de los repositorios, el smb.conf está en etc Samba. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Eliminar todos los archivos de la base de datos de Samba, ¿no? Los tdb y los ldb. Entonces, para eso, rm etc samba var log. Y acá eliminamos todo. Lo que termine con TDB y LDB, ¿no? Los tdb y ldb. Ahí va. Acá no teníamos nada. Var log logs. tdb nada. ¿Sí? Poco. Y en Samba private. Tampoco no tengo nada. Bien, perfecto. Ahora tenemos que configurar los DNS de este PDC. Todo lo que veamos de DNS lo tenemos que hacer a nivel de Proxmox, ¿no? Acá. Vamos a DNS, servidor de DNS, y acá le agregamos el dominio de DNS. El dominio va a ser mi apellido, admininfra.edu.uy, y el servidor de DNS acá va a ser la IP de la D, del PS. 241, 251. En mi caso, ¿no? Ustedes le agregan la IP que ustedes tengan de su PDC. Damos OK. Listo. Ya quedó. Y ahora podemos ver en etc resolve que efectivamente tiene la IP del DNS. Y si yo hago www.google.com.uy,
vamos a ver de que no está funcionando la resolución de nombre. Y como decía hoy, recuerden que este era un atributo que estaba en USR local samba etc smb.conf y había un atributo que decía DNS forwarder. Este DNS forwarder le tengo que poner la IP de mi router. Entonces ahora si verifico de vuelta, me levantó mi PDC. Nuevo 16801. Ahí puede ocurrir de que el proceso esté iniciando, ¿no? El del PDC. No, en realidad no está iniciando, no está iniciado. Por eso no funcionaba. Ahora sí. Bien, no está iniciado. ¿Por qué? Porque no le cargué el unit file. Este unit file es el que tengo que cargar. Se lo subí en la web, en la plataforma. Tienen acá un unit file. Que lo que van a hacer es, lo crean en systemd, system, y acá ponen samba. Voy a dejarle el mismo nombre. Samba Active Directory Domain Controller.service. Entonces con esto, ahora lo tengo que reconocer al servicio, systemctl, daemon, reload, y lo tengo que habilitar. Systemctl, enable, samba addc. Pronto. Entonces ahora cuando reinicie el equipo, cuando vuelva a iniciar, debería de iniciar Samba, porque está configurado. Está configurado para... Ahí va. Quedó configurado para iniciar como servicio, el PDC. Los nombres. Ahí. Pronto. Acá podemos ver que están los fork, DNS, LDAP y SMB. SMBD y Samba. Les paso los comandos que usamos recién por el chat. Eso siempre y cuando ustedes generen el unit file, ¿no? Eso, ¿qué es lo que hace eso? Que el proceso, la instancia de Samba, en vez de yo estar ejecutando cada vez que reinicie el container Samba, el script Samba, que instancia SMBD y NMBD, lo único que tengo que hacer es reiniciar el equipo y automáticamente va a iniciar el servicio, ¿no? Lo mismo si lo tengo que reiniciar. Ahora ya no tengo que estar matando procesos, sino que ejecuto systemctl, stop, por ejemplo, samba addc. Esto deja de funcionar el Samba. Acá vamos a ver que no está funcionando el DNS porque Samba no está en ejecución. Y si yo lo vuelvo a iniciar, vamos a ver que acá queda disponible de vuelta. Existen otros comandos, por ejemplo, si ustedes no lo gestionan a través del servicio, lo hacen directamente a través de SMB, o sea, desde el comando de la línea de comando, lo pueden desde ahí recargar las configuraciones. Cuando ustedes, toda modificación que hagan en el smb.conf, siempre tienen que restartear el servicio o hacerle un reload al proceso.
Ahora lo estamos gestionando como servicio. O sea que cualquier cambio que haga un restart del servicio y listo. Ahora tengo internet. Tengo los repositorios, están funcionando, está todo perfecto. Continúa la configuración. ¿Qué es lo que sigue? Que verifique, si recuerdan, le agregamos como DNS el PDC. Entonces en etc resolve.conf, esta IP es la que apunta a mi PDC. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Como mi PDC ya tiene configurado mi dominio, mi Active Directory, yo ahora puedo resolver a través de FQDN, a través del nombre completo del equipo dentro de mi zona. Entonces, una de las pruebas que se hace DNS lookup, no tengo las DNS utils. Ahora sí. DNS utils es el paquete que tiene la aplicación DNS lookup y dig. Dig es otra utilidad que se usa como cliente, ¿no? Recuerden que DNS, eso lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos el teórico de DNS. DNS funciona por defecto en el puerto 53. UDP o TCP. Eso depende de cómo yo lo configure. De manera general, funciona a través de UDP. La mayoría de los casos a través de UDP. Pero yo lo puedo cambiar a esa configuración. Lo puedo establecer como TCP. Y bueno, como vamos a ver, DNS se usa mucho en lo que son los firewalls tradicionales para bloquear acceso a sitios, por ejemplo. Algo que tenemos en la actualidad es que hay una implementación de DNS que lo están implementando algunos navegadores, que es un dolor de cabeza para los administradores de infraestructura, que son los DNS sobre un certificado SSL. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Porque ese DNS va a ir cifrado en esa sesión. ¿Qué significa eso? Que mi router de frontera, mi firewall tradicional, esa data no la va a tener. Y si yo agregué un filtro y dije, bueno, no vas a poder acceder a Facebook, por ejemplo, literal, hoy no se puede acceder, no se podía, el firewall no va a poder ver que el dominio es Facebook, que el que vos querés bloquear, porque él va sobre una sesión que está cifrada. Entonces, bueno, hay todo un tire y afloje entre los administradores y bueno, por un lado da más seguridad, pero esa más seguridad en una organización eh, permite que no se pueda filtrar ese tráfico. Bien, bueno, vamos a hacer un DNS lookup para hacer la prueba. Y acá la prueba que puedo hacer es el FQDN, hacer un ping, perdón, hacer una resolución al FQDN, que el FQDN sería el nombre del equipo, punto la zona. En mi caso la zona es mi apellido, punto admininfra.edu.uy. No hice nada. Host. Admininfra. Vamos a verificar bien. Ahí va, ahora sí. TIPI edu uy, nada que ver. En mi caso tenía ese DNS. Bueno, ustedes van a tener el admin infra edu uy. Y ahora si, bueno, tengo que modificar también el etc resolve con el dominio que le agregué, con mi dominio, ¿no? Yo estoy utilizando otro dominio, por eso no. Lo voy a tener que cambiar acá. Pronto. Bien, entonces ahora sí, debería de poder resolver ahora. Tendría que resolver host TIPI
Ahora sí. Podría resolver esta entrada en el servidor miembro. Pronto. Y acá podemos ver que esto me lo está respondiendo, lo podría hacer con NSLOOKUP también, ¿no? Acá podemos ver que el servidor con IP, esta que es mi PDC, está escuchando en el puerto 53 UDP, en esta IP, me retornó que este FQDN, que es el hostname del dominio, en esta zona, ¿no? Este es el FQDN del equipo, tiene esta IP. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? Es que acá yo le agregue ahora ct pdc mem, que es el nombre del servidor miembro, y también me retorna una respuesta de una IP válida. Acá podemos ver de que el servidor me retornó una respuesta de que ese FQDN no existe en el dominio. ¿Por qué no existe? Porque el servidor todavía no ingresó al dominio. No se unió al dominio. Como no se unió al dominio, no se le generó la entrada en la base de datos de DNS del PDC, de Samba. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Tenemos que agregar... tenemos que configurar Kerberos. Vamos a hacer etc krb5.conf y vamos a escribir las configuraciones del real. Acá va mi apellido, de IPI en mi caso, .edu.uy, y borramos esto. Bien, ya tenemos las configuraciones de Kerberos. Vamos a sincronizarla ahora. Pronto. Y bueno, ahora lo que nos queda es que el equipo resuelva su propio FQDN. Recuerden que cuando configuramos el PDC tenía que resolver su IP. No tenía que estar dentro del rango 127. Entonces, para eso, en etc host, lo que tenemos que hacer es esto mismo, que ya lo hicimos en las configuraciones de Promus. Si yo me fijo este FQDN, que es el FQDN del servidor miembro dentro de mi zona de dominio, tengo que verificar que resuelva la IP. Que resuelva la IP. Host. No. Ping. Ahí va. Acá podemos ver de que está resolviendo la IP que tiene el servidor miembro. Si en algún momento acá dice 127, tengo que verificar el archivo host a ver si no tengo el FQDN apuntando a esa IP. Bien, entonces ya tenemos todo. Lo único que nos está faltando es configurar el smb.conf. Yo tengo en etc samba smb.conf el que me instalaron desde los repositorios cuando instalé Samba. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a borrar eso. Me voy a generar uno nuevo. Y le voy a copiar las configuraciones de mi dominio. Que son, el workgroup es mi nombre de dominio del PDC. El real, que es el que configuramos hoy. Eso por un lado. Después tengo que configurar las configuraciones de Kerberos, que está en el etc krb5.kitab. Agrego esto. Bien. Voy a utilizar el modo de diagnóstico. Voy a querer que los usuarios se referencien con mi real. O sea que en un usuario del PDC va a tener como prefijo
el nombre de mi dominio. Eso lo hago con esta línea de configuración. Y por último me quedaría habilitar para que la librería WinBin pueda mostrarme los usuarios del PDC. Para ver, para una vez que yo vea esos usuarios, ya lo puedo utilizar dentro de ese servidor miembro. Entonces, vamos a habilitar que podamos ver los usuarios y los grupos. Y vamos a, bueno, en la documentación les aparece una serie de configuraciones para deshabilitar el servidor de impresión. Samba también tiene un servidor de impresión incorporado. Y bueno, yo voy a usar las configuraciones del backend de la D, que son estas que están acá. Vamos a comentar un poquito esto. Estas configuraciones lo que me dicen es cómo voy a mapear los usuarios que están en el AD con el identificador de los usuarios que tenga localmente. Una buena práctica es separar los rangos, ¿no? Utilizar, por ejemplo, desde el 1000 al 2000, usar ese entero a los usuarios que son locales al equipo. Pero después, por ejemplo, acá como lo tiene acá en la configuración es los que son del usuario, los que son de la D, utiliza el rango de 10.000 hacia adelante, por ejemplo. Entonces, acá. Nosotros estamos usando Samba 4.15, por lo cual tenemos que agregar todo esto. Esto es cómo se mapean los usuarios del PDC, con qué user ID van a aparecer en este servidor miembro. Dejarlo medio prolijo acá. Y no queda mucho que hacer, a no ser de habilitarle los atributos en el PDC a cada usuario que tenga, que mencionábamos hoy. Sin esos atributos no se van a poder ver localmente. Pero ya estamos en condiciones de unirlo al dominio, a este servidor miembro. Bien, entonces acá lo que le voy a agregar va a ser mi nombre de dominio corto, que es mi apellido. Pronto, y creo que ya no queda más nada que hacer. Bueno, puedo asociar el usuario administrator del dominio con el usuario root del equipo local. Yo lo voy a dejar así, no lo voy a asociar. Y lo único que me queda es unirlo al dominio. ¿Cómo lo uno al dominio? Bueno, existe un comando que es net add join. Voy a unirlo al dominio con el usuario administrator. Cuando ustedes unen un equipo al dominio, ahora administrator es el único usuario que tenemos creado, porque es el que se genera cuando nosotros ejecutamos el script de Samba Tools de generar el PDC. Pero después, cuando nosotros tengamos, lo primero que vamos a hacer cuando entremos a configurar el PDC es crearnos un dominio, un usuario diferente al de administrador para administrar ese dominio. No es una buena práctica usar el usuario administrator para todo, ¿no? Es como usar el usuario supervisor o root. No es una buena práctica usarlo para todo. Entonces hago net add join new administrator, no es administrador, es administrator, es el nombre del usuario. Nos pide la clave. Y pronto, el PDC, el hostname con este nombre, se unió al dominio con este real, con esta zona. Entonces ahora lo que podríamos probar es el host de hoy. Hoy, capaz queda un poco confuso usar el comando host, usamos nslookup. Ahora
Lo que hacemos es, hacemos una consulta al servidor de DNS que tenemos configurado, que es el PDC, puerto 53, y le decimos qué entradas tenés para este FQDN. Recuerden, el FQDN es el nombre del dominio concatenado con el nombre de la zona de nuestro real, donde generamos el dominio. ¿Tenés una entrada para este FQDN? A lo que el servidor del PDC me retorna ahora una respuesta. ¿Por qué? Porque hace un ratito hicimos el NetAdd. O sea, lo unimos a este servidor al PDC. Nos retorna una respuesta y nos dice, sí, el servidor, esta entrada, este FQDN, tiene esta IP. A partir de ahora, yo ya no tengo que estar llamando al servidor mediante la IP, sino que lo puedo llamar mediante el FQDN. O sea, yo ahora puedo hacer referencia a este FQDN desde el PDC, por ejemplo. No sé, imagínense, mostrame el FQDN del servidor miembro. ¿Listo? Acá me está respondiendo. Y ahora es cuando ya puedo empezar a utilizar las configuraciones del FQDN en este dominio para la configuración. Esto lo complementamos después cuando veamos el teórico de DNS. Y bueno, yo en mi computadora, por ejemplo, si yo configuro para que utilice como DNS el servidor del PDC que tengo instalado en esta IP, me va a resolver, me va a funcionar, me va a resolver ahora este DNS. Y esto, por ejemplo, yo puedo crear diferentes sitios virtuales, por ejemplo. Y en vez de estar modificando mi archivo .host, utilizo, genero una nueva entrada en mi servidor de DNS. Inconscientemente acá tenemos un registro de DNS, como lo vamos a ver después, en donde el PDC ya incorpora internamente una base de datos de DNS para gestionar sus entradas de sus equipos. Los FQDN de los equipos que se van agregando. Bueno, por hoy, gente, ya estamos en hora. Terminamos por acá. El viernes. El viernes empezamos a hacer tareas básicas del PDC. Traten de tenerlo ya configurado. Agregar un usuario. Bueno, nos queda que es agregar un usuario y que pueda entrar en el PDC, por ejemplo, o no en el PDC, en el servidor miembro, por ejemplo. Agregar un usuario, cambiar la contraseña, agregar un grupo, cambiar los atributos del user ID, el GID, bueno, cantidad de tareas básicas que después la vamos a complementar porque uno de los temas que vamos a ver dentro de unas semanas es scripting. Y scripting vamos a ver un poco de bash scripting que ya hemos visto en sistemas, un poco más complejo, y PowerShell. PowerShell para administrar este PDC que acabamos de instalar. Así que está. Por hoy terminamos, Urice, y nos vemos el viernes. Buenazo, profe, nos vemos. Nos vemos, que pasen bien. Impecable. Gracias, nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Generás un archivo, Reyes, generás el archivo que te está pidiendo, que no lo encuentras. Haces touch y el path a ese archivo. Buenazo, profe. Muchas gracias por la información de hoy. Dale, dale. Espero que puedas recuperar algo ahí. Voy a tratar así a ver qué puedo hacer. Qué macanas. Nos vemos, Reyes. Cualquier cosa, pegame el grito y nos juntamos. Me voy para sistema. Nos vemos.